Muy bien. Esta lección 40 se salta lo que es el del Hitpael, lo que es el reflexivo y recíproco. Se salta, eso lo va a colocar al final de todas de todas las conjunciones o las raíces verbales, ¿no? Entonces se va a saltar directamente al ifil, que es el causativo. Es el causativo de la voz activa, ¿no? Matiz causativo. Y la voz activa, el ifil, ¿ya? El ifil, esa es la lección 40. Entonces, en su tarea que van a tener ya va a haber el ifil, voz activa, matiz causativo, ¿ya? Entonces ya va a haber eso. El Hitpael está dejando en paréntesis por el momento, ¿no? Después la lección 42 creo que es el Hitpael, si no me equivoco, ¿ya? Con eso nos vamos a ir a la lección 40, que es el ifil, ¿sí? El ifil, voz activa, matiz causativo, ¿ya? Este capítulo al vistazo nos vamos a pasar por alto, es un resumen a la lección, entonces vamos a ir directamente a la lección que es el ifil, ¿ya? Morfología del ifil. La característica principales del ifil y su pasivo ufal son un prefijo G y un infijo vocálico diferente, ¿no? Entonces va a estar el prefijo G, ¿no? O la letra G, tanto en el perfecto menos en el imperfecto. Va a estar el infinitivo constructo, va a estar en el imperativo, en el infinitivo absoluto y también, no, solamente en esos, ¿no? Pero la G es la característica del ifil, ¿no? Porque es ifil, entonces empieza con una G, ¿no? Eh, esa es la característica del ifil, ¿ya? El ifil perfecto. El ifil perfecto tiene el ki prefijado en la conjugación. La vocal temática es larga, kiret, yot, pero en los sufijos consonantales es pata, ¿no? Es pata. Entonces vamos a ver ahí, este es el ifil perfecto, y ahí está. El ki como un prefijo, ¿no? Del perfecto, ¿sí? La Hollenbach aquí ya no existe porque es del cal activo básico perfecto. Estamos hablando del ifil, ¿no? Y en el ifil hay una kiretiot en vez de Hollen que hemos tenido en hebreo 1, ¿no ve? En el ifil hay una kiretiot, ¿no? Solamente, y también hay una pat, ¿no? Kiretiot en los sufijos consonantales, no, en los sufijos vocálicos está una kiretiot. Y en los sufijos consonantales está una pat. Luego, lo que han aprendido del perfecto se mantiene, ¿no? Nada, kamesque, tateti, surek, surek, tenten, nu. Es lo mismo que han aprendido el perfecto, ¿no? Entonces necesitan repasar eso del perfecto, que no es mucho, ¿no? No es mucho. Aquí, ahora que han estudiado Hebreo 1 y Hebreo 2, esto de aquí ya deberían saberlo, ¿no? Todo esto de memoria y estos dos de acá. Y solo existen estos dos, ¿no ven? No es como en el griego que hay el auristo, hay el perfecto, el pluscuamperfecto y es más largo. En cambio, en hebreo solo es escrito, ¿verdad? El perfecto está en el cal, está en el piel, en el poal, en el pael, en el ojal, ¿no? En toditas está. Igual esto está. El imperfecto también está en toditas. Lo que estamos haciendo en Excel avanzada es cubrir estos signos, ¿no? Que sería el ifil, que es la G característica del ifil, del opal, y estamos en el ifil, que es en la voz activa, ¿no? Matiz, causativo y perfecto. Los signos, estamos ya cubriendo por acá. Hoy vamos a terminar hasta la número 30, ¿no? Ya después nos va a faltar unos cuantos para terminar, 10 más, y con eso ya estamos terminando todos los signos del hebreo.
Son los signos del hebreo, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Muy bien. Ahora el imperfecto. ¿Cuál es la característica del imperfecto? El prefijo G se sincopa cuando se añaden los 4 prefijos, ¿sí? Sin embargo, el patrón vocálico distinto identifica el ifil. A debajo del prefijo, o sea, la pata debajo del prefijo, es decir, y la giretiot o la seré, como la vocal temática, ¿no? Entonces vamos a ver eso en el imperfecto. Entonces está la pata en el prefijo, ¿no? La pata. Y la giretiot está como vocal temática, ¿no? Como vocal temática. Los prefijos del imperfecto solamente hay que cambiar en vez de giret, pata en el y fil. Entonces acá ya no es yi, ti, i, e, iu, tina, tiu, tina, ni. Esa era del imperfecto, ¿no? Aquí es con pata. Nada más, ¿no? Ya, ta, i, e, a, ¿no? Ya, ta, u, ta, na. Está con pata, nada más, ¿no? Entonces, es igual que el imperfecto, pero que tiene pata en vez de gire en el imperfecto. Ahora, recuerden que el imperfecto equivale para el pretérito va, para el yusivo y el cortativo, ¿no? Y para el imperativo. Para el yusivo y el pretérito, estas formas difieren del imperfecto normal, dice, que usualmente tiene una serie como vocal temática en vez de giretiot. Oh, qué interesante. En vez de tener giretiot igual que el imperfecto, la diferencia para el yusivo y el pretérito es que tienen una seré, ¿no? Que tienen una seré. Tienen una seré. No tiene la giretiot como vocal temática en el pretérito va o el yusivo. Generalmente el pretérito va y el yusivo y tienen formas cortas, ¿no? Formas cortas. Entonces eso nos ayuda a diferenciar entre el verbo, entre el pretérito y el imperfecto. El ifil imperativo, la forma expresada con G y el patrón vocálico es el mismo que el yusivo, pata y luego seré, ¿no? Sin embargo, quiere Dios está presente cuando la forma se conjuga. Vamos a ver el imperativo. Ahí está el imperativo. Recuerden que el imperativo solo es la segunda persona, ¿no? Y ahí está la G, característica del ifil, con pata. Y los sufijos, ¿no? De la segunda persona del imperfecto. Nada, giretiot, surek, na. Y como vocal temática tiene la giretiot y la seré, ¿no? La seré. El infinitivo constructo y absoluto, ambas formas tienen la G prefijada y un patrón vocálico de clase A y clase I. El constructo tiene gireyot, pero el absoluto es una seré. Ya está el constructo, ¿no? Y el absoluto. En el constructo está la giretiot y una G también, ¿no? Una G con pata. Y el infinitivo absoluto una seré. Y en el participio está una ma, ¿no? Una men, una letra men que se prefiere a los partículas derivadas. Aquí el patrón vocálico es ifil, indica la forma, ¿no? Clase A quiere decir la pata, ¿no? De la men, y la clase I como la agente vocal completa, o sea, la giretiot, ¿no? Y eso es el ifil. ¿Alguna pregunta sobre la morfología del ifil? Porque eso es todo de la morfología del ifil, que no es tan complicado, ¿no?
¿Alguna pregunta? Pastor, para que sea un imperativo, sí o sí tienen que comenzar con una G y la A, y lo que está marcado en gire, la I y la I Ajá. tiene que tener, ¿no ve? En una oración, Sí, una o una palabra, seré. una serie, Ajá. pasando una consonante, en este caso está en la, ¿no? Entonces, es imperativo, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahí, El bien. imperativo solamente se da en la segunda persona, ¿no? Solo en la segunda persona, o sea, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso del imperativo que hemos visto en Hebreo 2. Un ratito ya, un ratito, un ratito. Un ratito para explicar a Elena y que esté bien claro, ¿ya? Los modos volitivos, que son 3 modos volitivos, ¿no? 3 modos volitivos. ¿Cuáles son los 3 modos volitivos? Primeramente está el yusivo. El yusivo se forma en base al imperfecto, la tercera persona y la segunda persona puede ser el yusivo. Con sus prefijos y con sus sufijos, el yusivo, ¿no? El contexto va a determinar si es yusivo o imperfecto. Solamente la tercera y segunda persona. El otro modo volitivo es el imperativo. El imperativo solamente está en la segunda persona. El imperativo solamente está en la segunda persona y que toma del imperfecto, ¿no? Igual del imperfecto. El imperfecto sirve para los modos volitivos y también sirve para el pretérito va, ¿no? Para eso sirve este imperfecto. Entonces, pero en el imperativo, que es la segunda persona, están los sufijos, ahí aparece kiretiot, surek y na, ¿no? Estos prefijos desaparecen en el imperativo. En todos los imperativos desaparecen los prefijos del imperfecto. Solamente están los sufijos, nada más. Es por eso que en la morfología del imperativo está la kiretiot, la surek y la na. Esta ja que está aquí, que este es un prefijo, es del ifil, ¿no? Es del ifil. Y su vocal temática es la kiretiot o la sere. Nada más. ¿Está claro, Elena? Elena, Sí, pastor, gracias. muy bien. Ahora sí, Beyman, Pastor, solo quería tal vez aportar algo. ¿ya? Por ejemplo, tengo un apunte, dicen, en los imperativos y en los infinitivos que estamos viendo, ¿no? Tanto en los imperativos y en los infinitivos se prefija el G, ¿no? Después presenta el patrón de clase A y clase I. Pero hay una diferencia a reconocer entre un imperativo y un claro, imperativo, ¿no? Bueno, aquí lo que tengo aquí en los imperativos, bueno, está para reconocer, ¿no? Está la cames y la sere. Esas son las dos claves para reconocer a un imperativo, pero también la girediot, ¿no? ¿Cuándo va la girediot? Cuando es un verbo conjugado, pero aquí en el imperativo no está conjugado. Entonces, por eso va el seré. Entonces, en ese sentido también podemos tal vez reconocer eso. A ver, el imperativo sí está conjugado, digamos, ¿no? Porque aquí está segunda masculino singular y segunda femenino singular, ¿no? Y está en la segunda persona, ¿no? Está conjugante en la segunda persona, tanto en el masculino y en el femenino. Y la vocal temática, en aquí no hay cames, por si acaso. No hay cames. No existe cames acá. Cuando dice clase A, se refiere a que tiene la pata.
¿no? La pata, el prefijo que es el signo del ifil, ¿no? El ifil. Y la vocal temática puede ser seré o giretiot. Y aquí en el segundo femenino singular está conjugado, ¿no ve? Porque tiene la na, ¿no? La na tiene. Ese es del segundo femenino plural. Y no está la giretiot, está la seré. Entonces, es intercambiable esto. Seré y giretiot. Ya sea conjugado o no conjugado. ¿No? Eso es. Esa es la respuesta. Sin embargo, la giretiot está presente cuando la forma se conjuga. También está en la seré, ¿no ven? Según lo que hemos visto ahorita. Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, vamos a ir a la traducción, ¿ya? ¿Cómo vamos a traducir el ifil? El ifil, ¿ya? ¿Qué significa el ifil? Los verbos tienen un matiz causativo, ¿no? O sea, hace que otra persona haga por la otra persona, ¿no? O sea, que hay un intermediario. Los verbos ifil en su mayoría son causativos, o sea, tienen el matiz causativo del significado cal. Las siguientes son las categorías básicas del significado ifil. En una tarea del que teníamos en honra a tu padre y a tu madre, había el ifil, ¿no ven? Entonces, ahí había el ifil. Su traducción y su valor principal es que es causativo y tenemos que reflejar eso. Si no me equivoco, bueno, en inglés sí hay, ¿no? El causativo y el activo. Existe eso. En el español, también existe en el español el causativo, ¿no? Pero no quiero romperme mi cabeza, pero sí existe y sé dónde está esa información. Pero vamos a irnos al hebreo. Un verbo transitivo o intransitivo puede ser hecho causativo en el ifil. Algunos han descrito las construcciones resultantes como doble transitivas, porque hay un objeto de la idea verbal y otro objeto de la causación. Por lo tanto, hay un doble acusativo, o sea, hay doble objeto directo. Eso es lo normal que debería haber en una construcción del ifil, que hay dos objetos directos, ¿ya? En la traducción del causativo está el verbo auxiliar hacer, ¿ya? Más el verbo principal, ¿sí? En la traducción del ifil está el verbo auxiliar hacer más el verbo principal. Esa es la traducción del ifil. Por ejemplo, aquí, ¿cómo me doy cuenta que es ifil? Me doy cuenta porque está la G y la quietiot, ¿no? Me doy cuenta que es eso. Entonces, ifil, activo, causativo, perfecto, tercero masculino, singular. Eso es el del verbo shama, oír, ¿no? No es el verbo hacer. Shama, oír, ese es el verbo principal. Pero recuerda que el causativo tiene que estar el verbo auxiliar, hacer. Y inmediatamente vas a colocar el primer objeto directo, que en este caso es el hombre, ¿no ve? Antes del verbo principal, que es el verbo oír, ¿no? Oír. Entonces, miren cómo está traduciéndose. Y hay un pronombre relativo que. Entonces, hizo que el hombre, y ahí va a venir
la traducción. Oyera la palabra. Hizo que el hombre oyera la palabra. El et haish es el objeto directo y también davar. O sea que tiene dos objetos directos. Normalmente el ifil, ¿no? Donde el primer objeto directo está entre el verbo auxiliar hacer y el verbo principal. Ahora, ¿cuál es el uso de esto, de oyera? No está el perfecto, ¿no? Bueno, es el tiempo perfecto, ¿no ve? Pero el uso principal del perfecto es pasado definido, ¿no ve? Si fuera pasado definido, hizo que el hombre, no, está bien pasado definido. El auxiliar va a determinarte que es pasado definido, pero podría ser presente o perfecto, ¿no? Ha hecho que el hombre oyera la palabra o él hace que el hombre oyera la palabra. Porque tiene tres usos el perfecto, ¿no? Pasado definido, perfecto o presente. Y dependiendo qué significado tiene cuando es presente y qué significado cuando es perfecto. Hay indicadores para traducir como presente y hay indicadores como para traducir como pasado definido y hay indicadores para traducir como perfecto. Así que no es por simple elección. Tienes que tener una razón para traducir, ¿no? Pero frecuentemente solo se expresa con un objeto en la oración, ¿no? No es necesario que tenga dos objetos directos. Frecuentemente dice que hay solo un objeto. En este caso ahí está el verbo principal, pero tienes que traducir el verbo auxiliar hacer, ¿no? Entonces, hizo que el hombre oyera. Entonces, esta es la principal traducción del verbo del ifil, que está el verbo auxiliar hacer más el verbo principal, ¿no? Dentro de eso está el objeto directo, ¿no? Dentro de eso está el objeto directo. Estudie los siguientes significados causativos y observe adecuadas traducciones idiomáticas en los paréntesis. Miren, gobernó. En el ifil, la traducción sería hizo gobernar, ¿no ven? Pero hay veces los diccionarios, lo que quiere decir hizo gobernar, se puede hacer en una palabra en español, ¿no ven? En un solo verbo. Por ejemplo, entronizó, ¿no? Entronizó, ¿no? En vez de colocar hizo gobernar, entronizó, sin el verbo auxiliar, en este caso, ¿no? ¿No? Y algunos diccionarios directamente te dan estos significados en español, ¿no? Pero la traducción más fidedigna al ifil sería hizo gobernar, ¿no? Pero hay opciones que nos pueden dar el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, el verbo ver, ¿no? Ver. Entonces, para que cause a otra persona es mostró, ¿no ve? Hizo ver, mostró. Oyó, hizo oír, pero en el ifil es informó. Estos matices ya nos da el diccionario, ¿no? Pero sería bien intentar traducir como con el verbo auxiliar hacer más el verbo principal. Los verbos comunes de emoción pueden obtener una traducción diferente en sus contextos. Por ejemplo, cruzó, hizo que cruzara alguien o algo. Ahí tiene que entrar el objeto directo, ¿no? Lo que está en paréntesis. Ajá. O salió, o hizo que saliera. Bajó y así, hermano. ¿Ya? Pero cada uno de estos naturalmente podría recibir una traducción más fluida, tales como trabajó, guió, envió y tomó. ¿Sí? Pero al momento de explicar tu monografía, tienes que traducir con el verbo auxiliar, mejor.
para que puedas entender el causativo, ¿no? No directamente, porque los diccionarios a veces te dan una palabra causativa directamente, ¿no? Yo te recomiendo hacer el ejercicio de hacer el verbo auxiliar más el verbo principal, ¿no? El verbo auxiliar hacer más el verbo principal y colocar el objeto directo en medio. ¿Sí? Eso te ayuda mejor a la interpretación de un texto. En el piel puede ser honrar, pero en el ifil puede volver a su estado del cal, hizo pesado, o honró, raro. Magnificó, hizo grandes cosas, ¿no? Hizo grandes cosas. El causativo interno o estativo, ¿qué pasa? Porque el estativo no tiene objeto directo, ¿no? El ifil forma ideas intransitivas de verbos que son estativos o cal, y la actividad está combinada al sujeto. El ifil en todo caso hace que se vuelva el verbo transitivo, no, el verbo intransitivo en verbo transitivo. Hace eso el ifil, provoca eso. Por ejemplo, estuvo cerca, se acercó. O hizo que se acercara, ¿no? Fue corrupto, actuó corrompidamente. Fue bueno, hizo bien. Fue malo, actuó malvadamente. El denominativo tiene que ver con aquellos sustantivos que pueden verbalizarse, ¿no? Para formar verbos con significados cercanamente relacionados a los sustantivos. Por ejemplo, oído, lengua, noche, polvo, todos son sustantivos, ¿no? Y se puede verbalizar estos sustantivos. O sea, el verbo de oído es oír, el de lengua, calumniar, el de noche hizo algo de la noche o en la noche, ¿no? Y polvo es hecho polvo, ¿no? Y entonces en este caso son verbos, ¿no? Dejan de ser sustantivos y se pueden volver verbos. Recuerden que los verbos tienen tres radicales, tres letras, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y generalmente es cames y patas, ¿no? Las vocales de los verbos. Declarativo. El ifil puede presentar un matiz más cercanamente relacionado a los declarativos o al declarativo, ¿no? Que a lo acusativo. Declaró o pronunció justo, ¿no? O hizo justo, ¿no? El misceláneo. Algunos verbos del ifil no pueden ser clasificados tan fácilmente debajo de las categorías anteriores, pues carecen de información. Por ejemplo, hishka, regó. Es el ifil usado en lugar de hishta, hishta, hishta o shata, bebió. Asimismo, hishlik, tiró, o Hishmit destruyó, o Hishmin engordó. Son difíciles de clasificar, ¿no? Estos verbos. ¿Sí? Los diccionarios suplirán lo que son los probables significados de los verbos en las conjugaciones o en las raíces verbales, ¿no? Los diccionarios nos ayudan mucho a identificar el significado del ifil de algunos verbos, ¿no? Entonces hay que revisar siempre el diccionario para ver cómo se puede traducir. Pero por lo general es un verbo auxiliar, hacer, más el verbo principal, ¿no? Y hay un intermedio ahí, ¿no? Que es el objeto directo. Puede tener un objeto directo o puede tener dos objetos directos, el ifil.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? Estos de acá que está hablando son usos del IFIL, ¿no? Que no colocamos en la tarea, pero que necesitas considerarlo cuando hagas tu interpretación de algún texto, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, las palabras del vocabulario, está, anótense la pronunciación. Matek, Matek, vara, bastón. Matek, Ko, así, aquí, ahora. Ko, Matek, vara, bastón. Ko, así, aquí, ahora. Kodesh, Kodesh, mes, luna nueva. Kodesh, mes, luna nueva. Gebul, Gebul, frontera, territorio. Gebul, frontera, territorio. Af, pero también, ciertamente, pero también puede ser af, nariz, cara, ira, enojo. Af. Y Aarón es arca, cofre, caja. Aarón, arca, cofre, caja. Bejamá, bestia. Bejamá, bestia. Bejamá, bestia, ganado. Shalak, echar, tirar, lanzar, arrojar. Zeher, Zeher, recuerdo memorial. Zeher. Ot, signo o señal. Rahab, amplio, ancho. Rahab. Y ahí están los verbos en ifil, ¿no? Recuerden que la palabra del vocabulario sigue siendo cal, activo, básico, perfecto, ¿no? Estas son las palabras del vocabulario. Solamente que el texto te está obligando a aprender algunas palabras en ifil, ¿no? Entonces es hikdil, aumentar, hacer grande, magnificar, de gadal. Hikrip, traer, cerca o presentar. Hikrip, traer, cerca o presentar, viene de karab. Hiskir, recordar, tener en mente, considerar, meditar, de Sahar. Istir, esconder algo, ocultar, desatar, perdón, desatar. Eso es. ¿Hay alguna palabra que les gustaría que vuelva a repetir? La palabra, pastor, bestia, ganado. Ajá, bejamá. No es no es bejemá, Ah, sí, pastor, por si bejemá. no- Exacto. Bejemá. Ah, sí, ahí tenía dos, está muy bien. Ajá, bejemá. Bejemá. Bejemá, bestia, ganado. ¿Alguna otra palabra? Hikdil, hikrip, hiskir, histir. Histir, ¿no? Pastor, en el momento que nos topemos, digamos, con uno de estos verbos, para el análisis tenemos que poner la palabra, exacto, lo que está mostrando en pantalla, ¿no? Esa es la palabra del vocabulario que Sí, debemos eso. colocar. Muy Ajá, bien. gadal, karab, sahar y satar. Sí, no cambia eso, ¿no? Las palabras del vocabulario siempre son cal, activo, básico, perfecto, tercera persona, masculino, singular. Excepto algunas que, como los verbos vacíos. Los verbos vacíos no tienen cal, activo, básico, perfecto. Tiene
el infinitivo. El infinitivo. Los verbos vacíos o los verbos fuertes. Los verbos vacíos son aquellos verbos que tienen su segunda radical, es una vocal históricamente larga. Los verbos vacíos son aquellos verbos que tienen su segunda radical, una vocal históricamente larga. El bo, el pum. Esos son los más comunes, los verbos vacíos, ¿no? Bien, eso es todo.